es importante entender que no hay otro mediador que no sea Cristo. Cristo es el único camino hacia Dios. No puedes interceder a un santo. Entonces, de verdad, hermanos, no idolatremos. Esas personas que tú ves en los púlpitos dando palabras, son personas. ¿Hay algo en tu vida que esté ocupando el lugar de Dios? Bendiciones. Bueno, ya estamos aquí en Semillas de Fe, un nuevo episodio, una nueva serie que traemos hoy, donde vamos a hablar de un tema interesante, pero antes tengo que dar la bienvenida a mi esposa. Hola, Peque, bienvenida. Hola, muy buenas, bendiciones. Se pasan los días volando. Así es. Estamos deseando siempre de estar cada jueves con Semillas de Fe, sembrando lo que es la palabra de Dios para que pueda dar un buen fruto. Estamos en Semana Santa y aprovechando este tiempo de estos días donde se celebra o se recuerda, uno lo recuerda, otro lo celebra, lo que es la muerte de Jesús y la resurrección. Entonces, quiero hablar de idolatría. Y es verdad que para hablar de idolatría quiero hablaros un poquito del contexto histórico de la Semana Santa, ¿vale? Entonces, ¿agrada a Dios la idolatría? Y es una pregunta que yo quiero ya lanzar en el aire, porque como digo, pues estamos en Semana Santa. Y la pregunta que surge muchas veces y que nos hacéis en redes sociales, ¿Jesús murió en Semana Santa? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Es verdad que el contexto bíblico es que Jesús fue crucificado en Jerusalén. Eso lo podemos ver en la Biblia y vemos que fue durante el tiempo de Pascua, donde se celebraba la Pascua judía, como digo, lo vemos en Juan capítulo 19, verso 14. Una fiesta que conmemora lo que es la liberación de Israel en Egipto, que tenéis también en Éxodo capítulo 12. Entonces, es verdad que Jesús murió, lo que hoy celebramos la Semana Santa, y murió en lo que era la Pascua judía. Esto según los evangelios, Peque. Sí, mira, según los evangelios, Jueves Santo, Jesús celebró la última cena con sus discípulos. Esto lo podemos ver en Mateo 26, 17, 20. Y Viernes Santo fue crucificado y murió antes del inicio del sábado judío. Y esto lo vemos en Marcos 15, 42 al 46. Entonces, ¿por qué decimos que Jesús murió en Semana Santa? Quiero dejar claro que la Semana Santa es una tradición cristiana, no judía, que conmemora los últimos días de Jesús, desde su entrada a Jerusalén, que se llama el Domingo de Ramos, hasta su resurrección, que es el Domingo de Pascua. Como he dicho antes, coincide con la Pascua judía, porque el calendario cristiano adaptó estas fechas basándose en lo que es la luna. Entonces, la precisión histórica es importante también para poder ubicar y entender esto. Sí, mira, vamos a detallarlas. La Pascua judía inicia el 14 de Nisán, mes del calendario hebreo. Jesús murió el día de la preparación, está en Juan 19:31, justo antes del sábado. La Semana Santa actual ajusta estas fechas al calendario gregoriano entre marzo y abril. Entonces, ¿fue realmente un viernes cuando Jesús murió? ¿Fue un viernes? Es verdad que hay debate. Nosotros no vamos a decir si sí o si no, porque hay un debate a través de la historia, si Jesús murió el miércoles, si Jesús murió el jueves o si Jesús murió el viernes, debido a la referencia de a 3 días y 3 noches, como dice Mateo 12:40. Entonces, la tradición mayoritaria. Bueno, en la católica evangélica, sí, acepta el Viernes Santo contando viernes muerte, sábado sepultura y domingo sería la resurrección. Lo que tenemos claro es que Jesús murió. ¿Murió en Semana Santa? Sí, murió en Semana Santa, ¿vale? En lo que celebramos hoy como Semana Santa. Pero también decimos que, como bien ha dicho mi esposa, adoptamos o aceptamos que fueron Viernes Santos, pero su contexto histórico tiene que ver con la Pascua
judía. Por lo tanto, la Semana Santa que hoy vivimos, ¿cómo es? Bueno, la Semana Santa de hoy en día es la adaptación cristiana de esos eventos, fusionando el significado de la Pascua, liberación, con la resurrección. Por lo tanto, vamos a presentar un poquito el tema de hoy, idolatría. Porque alrededor de todo lo que estamos hablando de Semana Santa y de lo que estamos poniendo encima de la mesa para que podáis entender el contexto histórico, por qué se celebra la Semana Santa, por qué se adoptó estas fechas, cómo tiene que ver en relación con la Pascua judía, vemos que alrededor de todo esto hay mucha idolatría. Lo hay. España, en mi tierra, yo soy de la ciudad de Sevilla, y lo que es en Andalucía y en Sevilla se celebra la Semana Santa de una manera tremenda y terrible. Terrible. Lo viven, es una pasada. Es idolatría. Es algo que, por ejemplo, a los católicos no les gusta reconocer que ellos hacen idolatría. No les gusta reconocer esto. Pero solamente tienes que ver las imágenes de cómo idolatran estatuas, besan a la Virgen, a los santos, se flagelan, se golpean, hacen de verdad una millonada de euros que se gastan por el hecho de poder, muchos, tener una idolatría tremenda y otros simplemente porque, oye, gusta la fiesta y demás, ¿no? Entonces, me gustaría hablar de la definición bíblica de lo que es idolatría. Sí, a mí me gusta mucho cómo lo contempla en Éxodo 20, del 4 al 5, ¿no? La mejor definición bíblica de idolatría. Y dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Esa es una definición ya clara. Completa. Porque cuando tú lees todo el Antiguo Testamento, si hay un pecado que condena a Dios, es la idolatría. Es de los pecados que más condena en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, queremos analizar cómo se entiende la idolatría en tres contextos. Primeramente, en el Antiguo Testamento, como estamos hablando ahora, lo que era Israel y con los pueblos paganos, en otras religiones y también lo que es de nuestra parte, cómo lo ve la Iglesia evangélica o también nosotros cómo lo vemos como pastores, ¿no? Entonces, idolatría en el Antiguo Testamento. Contexto histórico. Bueno, los cultos cananeos, a Baal, a Será, lo vemos en Primera de Reyes 18 y Jeremías 10. Es importante leer este texto completo. Vais a ver este contexto histórico de la idolatría en el Antiguo Testamento, ¿no? Después también podemos ver uno de los ejemplos más claros, y es el becerro de oro. Cómo Moisés sube al Sinaí, sube al monte Horeb, y él recibe las tablas de la ley, recibe los 10 mandamientos, escritos por el propio dedo de Dios. Y él cuando baja lleno de gozo, lleno de Dios, viene resplandeciente, la gente ni le reconocía, se encuentra al pueblo allí adorando, hicieron un becerro. ¿Por qué? Porque en el corazón del hombre siempre ha estado sustituir a Dios. Es algo que tiene que ver con nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza adámica, siempre sembrado por el propio diablo. Hemos querido ser nuestro propio Dios. Si hay algo que hoy es idolatría, es tu yo propio. Nos amamos demasiado. Hemos puesto nuestro yo por encima de Dios. Y allí estaba el pueblo de Israel en Éxodo capítulo 32, con un becerro de oro. Habían visto cómo Dios les sacó de la esclavitud de Egipto. Habían visto cómo ese mar se abrió en dos, el Mar Rojo. Y sin embargo, qué fácil es olvidarse de Dios. Qué fácil es olvidarse cuando Dios te ha rescatado, cuando Dios te ha levantado, cuando Dios te ha restaurado. Y de repente, cuando las cosas van bien, uno deja siempre a Dios de lado y empieza
adorar a quien no tienes que adorar. Porque te digo algo, Peque. Dice la Biblia, no se puede adorar a dos señores. O a uno o a otro. Entonces, si un señor es Dios, ¿quién es el otro señor? El mismo Satanás, el diablo, que se esconde detrás de esas imágenes, ¿no?, que hablamos. Adorar a otros dioses o representaciones materiales. ¿Quién se esconde ahí atrás para llevarse la gloria? Por lo tanto, esa es la definición bíblica, ¿no? Adorar a otros dioses o representación materiales. Dios ordena la prohibición absoluta, y lo podemos leer en Deuteronomio capítulo 4, verso 15 al 19, ordena de una manera tajante lo que es adorar a imágenes. Leemos, por ejemplo, el verso 15 y 16 de Deuteronomio capítulo 4. Guardad, pues, mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, estatua de varón o hembra. Y así sucesivamente, si lo queréis leer. Vemos unas consecuencias terribles de idolatría. Cuando tú lees Ezequiel capítulo 23, ves el destierro de Israel por adorar, idolatrar a otros ídolos. Hay consecuencias terribles. Después vamos a hablar un poquito en profundidad por qué hay cierta tendencia del ser humano a adorar, a idolatrar a ciertas imágenes, a ciertas fiestas, a ciertas figuras. Pero también es verdad que no solamente la idolatría existe en el Antiguo Testamento, vemos como en otras religiones podemos ver idolatría, podemos verlo en la Iglesia Católica. Lo podemos ver, por ejemplo, en y el uso de las imágenes, Sí, la sí. teología católica, hacen una distinción entre adoración solo a Dios y veneración, honrar santos, reliquias. Mira, hay un concilio, el famoso concilio de Nicea, en el año 787 después de Cristo, que defendió como iconos, como estas representaciones, lo defendió como que eran ventanas a lo divino. Y esto quedó registrado. Entonces, ellos inclusive, los católicos, tienen sus argumentos bíblicos para la representación de estas imágenes. Lo podemos ver en la Biblia. Por ejemplo, la serpiente de bronce, en Números 21, 8 al 9, 8 y 9. Sí, pero después pasó algo. Fue destruida. ¿Por qué? En 2 de Reyes 18, 4, que dice que fue destruida por idolatría. Efectivamente. Entonces, no puedes tener como base bíblica el origen de la serpiente de bronce cuando después fue destruida por idolatría. También tienen como argumento las imágenes en el templo de Salomón, que podéis ver querubines, ángeles en Primera de Reyes, capítulo 6. Entonces, estas prácticas son cuestionadas ¿por qué? Bueno, procesiones con estatuas, besos a imágenes, oraciones a los santos. Y ahora dicen los católicos que eso son mediaciones que no sustituyen a Dios. Entonces, es importante entender que no hay otro mediador que no sea Cristo. Cristo es el único camino hacia Dios. No puedes interceder a un santo. No se intercede a la Virgen. La Virgen no es intercesora. La Virgen María fue una mujer extraordinaria, escogida por Dios para un cometido, para un propósito. Un ejemplo, ¿eh? No más. Bendita eres entre todas las mujeres. Pero eres bendita, no porque seas perfecta. Era una pecadora más. Porque solamente el único que no ha pecado es Cristo. Eres bendita porque eres privilegiada de que yo te he escogido, dice Dios. Tú eres bendita. Yo soy bendito
porque Dios nos ha escogido, nos ha bendecido, y la Virgen fue bendecida para albergar en su vientre al Mesías, al Hijo de Dios, a Jesucristo. ¿La Virgen es madre de Dios? No. La Virgen es madre de Jesús, del hombre, del humano, pero no del Dios que tanto algunos dicen y predican. Entonces, el argumento bíblico que usa el católico como Jesús como mediador es cuando en las bodas de Canaán viene María y le dice al hijo, le dice a Jesús: oye, Jesús, que necesitamos vino, que se han quedado sin vino aquí en la boda. Tú imagínate una boda sin vino. Pues ella intercede para que Jesús haga el milagro. Pero no significa que porque María haya intercedido allí sea una intercesora hoy en día. No, en un momento puntual le pidió el favor a Jesús que él pudiera arreglar la situación. ¿Tú te imaginas ese centurión romano que intercedió a Jesús por su siervo que se estaba muriendo? ¿Ahora qué pasa? ¿Que tenemos que orarle al romano? ¿O esa mujer que intercedió por sus hijos? Que Jesús le dice: no te conformes con las migajas. No. Ahora, el hecho de que yo pueda interceder a Jesús por algo ya me hace un santo, alguien. Cuidado, el único camino, el único mediador entre Dios y los hombres se llama Cristo Jesús. No podemos orar a santos, rezar a santos. María no hizo nunca un milagro. Nunca. Nunca echó fuera un demonio. Nunca sanó a nadie. Ni subió a la cruz, ni resucitó. Muchos defienden, el católico defiende que María sigue viva, que ha habido apariciones. No es verdad. Eso no es verdad. María no se ha aparecido a nadie. No, yo la he visto. Tú habrás visto al demonio disfrazado. Lo siento, no quiero herir sensibilidades, pero hay que llamar las cosas por su nombre. Queremos sembrar semillas de fe, como bien dice aquí esta pantalla. No queremos herir sensibilidades. No has visto a María. María está muerta, como todos aquellos que terminan su vida aquí, en la tierra. El único que resucitó fue Cristo. Por lo tanto, ¿cuál es la perspectiva evangélica, nuestra parte? ¿Cómo lo vemos nosotros? Sí, como lo vemos nosotros los evangélicos, es que las imágenes violan el segundo mandamiento, del cual habla en Éxodo 20, 4, 5. Dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Tremendo. Jesús es el único mediador. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5. No hay otro mediador. El único intercesor. Es el único que media entre Dios y los hombres. Por lo tanto, tenemos que dejar muy claro que estamos en total desacuerdo de cómo se celebra por parte de la Iglesia Católica y de muchas otras religiones ciertos ritos. No adoramos a imágenes. No adoramos al diablo. Porque, ¿sabes? Una de las cosas que Satanás quiere, o lo que más quiere, es adoración. Resulta, Peque, que él, en Ezequiel 28, la Biblia nos habla que era un querubín hermoso, perfecto en todos sus caminos. Tenía una buena posición en lo que es en el cielo. Tenía influencia. Cuando él es expulsado, Apocalipsis lo vemos, 1/3 del cielo de los ángeles se van con él. Era un buen influencer. Si mira cómo sabe de TikTok y sabe de Instagram y sabe de YouTube, sabe de todas las plataformas, él sabe cómo atrapar. Es un buen influencer, es un buen director de marketing. Lo ves en cualquier país, lo ves en cualquier forma, de cualquier manera. Entonces, ¿qué quería Satanás en el cielo? Tienes perfección, tienes hermosura, tienes riquezas, tienes buena posición, pero ahora mira a Dios y le dice: ¿por qué a él se le puede adorar y a mí no se me puede adorar? Él lo único que quiere es adoración.
Cuando estuvo Jesús con él en el desierto, ¿qué le dijo? Todos los reinos que tú ves, te los daré si postrado me adoraras. Solamente quiere adoración. ¿Sabes quién se esconde detrás de Halloween? ¿El diablo? Detrás de carnaval, El diablo. detrás de las drogas, del alcohol, detrás del vicio. ¿Sabes quién se esconde detrás de la pornografía? ¿Sabes quién se esconde detrás de las imágenes, de esas apariciones milagrosas? Satanás. ¿Por qué? Porque quiere adoración. Entonces, Pero bueno, mira, hasta ahora estamos hablando mucho de la idolatría, bueno, sí, en la Biblia, ¿no? De ciertos las religiones. aspectos, eso es. Pero en las iglesias evangélicas también hay una, vamos a llamarlo idolatría moderna, bueno, vamos a decir, hay una corriente que tendemos, porque tú antes te decías algo importante, que el ser humano tiende a idolatrar. No sé, está en nuestra naturaleza, ¿no? Sea a los demás como a nosotros mismos. Vale. Pero, wow, estamos viendo cada vez más esa corriente, ¿no? Personas que idolatran, que idolatramos, lo vamos a meter, los evangélicos, a pastores famosos, pastores que salen a las redes con un montón de seguidores, predicadores, profetas, grupos de danza, grupos musicales. Mira, he estado este fin de semana viendo un bastante completo, ¿no? Un programa, ¿no? Un documental de un ministerio muy famoso mundialmente, no lo voy a decir, ¿vale? Tremendo, que ha impactado en tantas vidas de nosotros desde que éramos jóvenes. Bueno, tú me has visto verlo, yo creo. Y era terrible cómo esos jóvenes, adultos, bueno, todas las personas han idolatrado, ¿no? A este ministerio. Claro, ¿cuál ha sido el resultado? Como antes hemos leído en Éxodo, destrucción en esas vidas. Personas que ahora hablan desde el otro lado, ya se han apartado, porque siguieron, idolatraron a esos pastores, personas. ¿Qué pasa? Que cuando idolatramos a algo, a alguien que no es Dios, nuestro Dios, al único que tenemos que tenerle, esa admiración, su vida es ruina. ¿Por qué? Porque fallamos, las personas fallamos. Y si tú a mí me idolatras, yo voy a fallar, pero has puesto tanto en mí y has invertido tanto en mí, tiempo y de todo, que voy a destruirte. Voy a ser contraproducente para ti. Entonces, de verdad, hermanos, no idolatremos. Esas personas que tú ves en los púlpitos dando palabras, Dios, haciendo milagros a través de ello, son personas como tú, como yo, con fallos tremendos. Y no les estamos haciendo un favor a ellos idolatrándoles, pero mucho menos a nosotros. Vamos a acabar fatal, porque nuestra mira está puesta en ellos. Y si ellos caen, nosotros caemos. Nuestra mira tiene que estar puesta en Dios. Todo lo que sustituye a Dios es idolatría. Es un Dios sentado en el trono que le corresponde a Dios. Es verdad que hemos hablado de la Iglesia Católica, de cómo celebran ellos la Semana Santa, porque hoy estamos en este podcast hablando un poquito sobre la Semana Santa, lo que se mueve en su esencia, que es la idolatría. Y también saca mi esposa un tema muy importante. No solamente la Iglesia Católica, la religión católica idolatra. Todas las religiones idolatran. Y nosotros, los evangélicos, los protestantes, también somos idólatras. Seguimos a pastores, seguimos a profetas, seguimos a personas, donde sea. Hay personas que les cuesta venir a su iglesia local los domingos, pero como ven a su pastor favorito de donde sea, se gastan el dineral que sea, van a la ciudad o al país que sea, solamente porque es su predicar favorito, pero predica lo mismo con el mismo Espíritu Santo que su pastor o su pastora local. Entonces, ¿quién es tu Dios? Uno tiene que reflexionar hoy y decir, ¿a quién estoy adorando? Porque mira, hemos hablado a Dios como el Dios único y verdadero. Satanás quiso ser como él. Isaías 14 dice, pondré mi trono
junto a su trono. Solamente quiere eso, ser como Él. Quiso hacerle ver en el Edén al ser humano que si comiese de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal, sería como Dios. ¡Wow! Se abrió una perspectiva en el ser humano y hubo algo que se despertó en nosotros. El ego, el yo. Hay dos dioses que se han levantado contra el único Dios verdadero, que son terribles. El demonio y el ser humano. Y uno tiene que mirar en su corazón y decir, ¿quién está sentado en el trono, en el templo? Porque el anticristo, cuando venga, entrará en el templo de Jerusalén. Se sentará en el trono y dirá que será Dios. Pero nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Quién se sienta en este trono? Entonces, uno tiene que ver qué Dios gobierna tu vida. ¿Sabes? El dinero puede ser un Dios. Lo material, hay personas que están atadas al dinero, que todo lo hacen por dinero. Están siempre con el dinero en la boca, incluso dentro de la propia iglesia. Personas que usan los púlpitos solamente para pedir dinero y están todo el día con la prosperidad en la boca. Bien, Dios quiere que seas próspero en todo. De verdad. Pero no se pueden usar los púlpitos, y esto pasa dentro de nuestra iglesia cristiana a nivel mundial, para estar todo el día pidiendo dinero, comprando milagros. Los milagros no se compran. Mete tu dinero en el sobre que vas a recibir tu milagro. Escúchame, soy un cristiano protestante, lleno del Espíritu Santo, pentecostal desde la cabeza hasta los pies. El Espíritu Santo, de verdad, lo amo, lo deseo y estar siempre lleno de la unción. Pero como tú estés en una iglesia donde estén todo el día hablando de dinero, donde estén todo el día que si mete el dinero en el sobre y el sobre en la boca, y ven que vas a tener tu milagro, y mira que trae tu semilla, no la de fe, sino vete de esa iglesia. Corre de allí. La iglesia fue levantada para denunciar el pecado. La iglesia fue levantada para evangelizar. La iglesia fue levantada para llegar a los corazones con el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Y las buenas nuevas de salvación de Jesucristo no es ven a Cristo que todo te va a ir bien, trae tu dinero y vas a tener tu milagro. No, las buenas nuevas de salvación es que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y vino Cristo a rescatarnos, a morir, a resucitar. Y hoy podemos decir que si nosotros lo aceptamos podemos ser nuevas criaturas y podremos ser salvos. Eso es lo que tenemos que predicar. Hemos quitado el mensaje de salvación en los púlpitos dentro de la iglesia cristiana para confundir a las ovejas. Y el gran problema es que los miembros de las iglesias se creen esto. Se lo creen. ¿Estás en contra de que sea una persona próspera? No. Si es Dios quien te prospera. Estoy en contra de la manipulación del evangelio. Soy un hombre de avivamiento, mi esposa también. Nuestra iglesia pastoreamos en misión de avivamiento, nos encanta. Amamos el avivamiento, el dunamis de Dios. Creemos en los milagros, creemos en los dones del Espíritu, creemos en el poder, creemos en el don de lenguas, creemos. Todo lo que es sobrenatural, ¿verdad? Lo creemos, y lo amamos. Lo deseamos, lo amamos, pero nos desmarcamos de la prosperidad del show que hemos convertido a veces. El circo que hemos convertido. De manipular, ¿no? A las personas, a las ovejitas, utilizando sus necesidades. Sí. Su fe, esperanza en algo. ¿Y por qué creemos en esto? ¿Por qué seguimos a estas personas? Porque hay idolatría. Porque no estamos mirando a Dios. Porque si miraríamos a Dios, veríamos que Dios no está ahí. Estamos mirando a la persona que te dice lo que quieres oír, que te dice, tengo una palabra para ti. Dios ha abierto las ventanas de los cielos, te va a ir todo bien, veo un gran ministerio, palabras que ya están escritas en las Escrituras. Creo en el don profético, lo creo. Creo en el ministerio profético, pero no en la manipulación o en la brujería que a veces se ha convertido nuestros púlpitos. Y esto, que el Señor traiga discernimiento, cuidado. ¿A quién sigues? ¿A quién idolatras? Entonces,
también dentro de la iglesia evangélica y idolatría y perdonar. No quiero herir sensibilidades, pero tengo que ser honesto. Entonces, lo que tú me has planteado aquí encima de la mesa, Peque, es que puede haber idolatría sin estatuas, sin imágenes. Eso es, a personas, hemos dicho, ¿no? Referentes espirituales, grandes hombres y mujeres de Dios en el mundo evangélico. Tú también has dicho del dinero, también puede ser el teléfono, idolatrar el teléfono, internet, idolatramos los gimnasios. No, el teléfono es un dios, ¿eh? Uh-huh. El móvil es un dios, ¿eh? Que ha sustituido a Dios de una manera terrible. Y nos roba mucho tiempo de relación con Dios, de ese crecimiento, ¿no? Como decía también, igual idolatras tu cuerpo, culto al cuerpo, gimnasios, y es ¿no? el físico, ¿no? Podemos idolatrar muchísimas cosas, incluso, ¿sabes qué? Yo creo igual esto tendemos mucho a las mujeres, creo yo, pero idolatramos a nuestros hijos, a nuestros esposos, la familia, que vamos a ver, hay una línea, ¿no? muy, muy delgada, muy fina, por supuesto que la familia es la institución más, ¿no? importante, podemos decir, que Dios creó y hay que amarla, admirarla, protegerla, pero cuidado con esa línea tan fina de amar sin condición a mi familia, a mis hijos, a mi esposo, a un cambio de prioridades y que estén ellos por encima de Dios y idolatrarles. Porque el Señor, así como te los dio, te los puede quitar. Él es celoso, ¿no? De esa gloria. Sí, hay personas que ponen a sus hijos por delante de Dios. Sé que está siendo un poquito comedida, pero hay que decirlo. Es decir, Sí, hay verdad. personas que ponen a su esposo por delante de Dios. Sí. Hay personas que ponen a su esposa, incluso una relación de pareja, por delante de Dios, y cuando le dicen, mira, a Dios no le agrada esto, dejan las cosas de Dios. No dejan la relación esa por Dios, sino dejan a Dios por esa relación. Y eso entonces no es de Dios. Cuando hablo de una relación, estoy hablando de una relación no matrimonial. Sí, ¿vale? eso es. Porque a veces cometemos el error de caer en yugo desigual. La Biblia es clara. Y hay tantas mujeres, hombres que se atan a esto. Y entra el pecado de la fornicación, porque dejaste a Dios de lado. Y hubo consecuencias terribles. Pero hay problemas familiares también, porque los padres ponen a los hijos por delante, les encubren, de alguna manera, les protegen del mal cuando no se dan cuenta que lo que están siendo es colaboradores del diablo. Encubridores. Totalmente. Si tu hijo está pecando, si tu hijo está por un mal camino, tú no puedes encubrirlo, tú tienes que hablar con tu esposo, porque a veces no tenemos la comunicación que tenemos que tener entre el cónyuge o entre los cónyuges. No tapes. Y si necesitas ayuda, vete a tu pastor. Una persona de confianza, porque a veces tenemos el miedo de contar las cosas que pasan en casa porque pues en la iglesia, si algo tienes, que muchas veces cuando dices algo todo se sabe. Pero busca a alguien de confianza. Pero no guardes. No guardes a tus hijos. No guardes. Porque están por mal camino. No ames más a tus hijos que a Dios. Y nunca, nunca las decisiones de nuestros hijos, sus deseos, y mira, lo que os voy a decir, ni las del propio esposo o esposa, nunca pueden prevalecer sobre lo que Dios quiere. Y me explico, ¿vale? Sobre todo en el lado de las mujeres, ¿no? Es que mi marido ha decidido y yo tengo que seguirle. O si mis hijos están, es que yo tengo que seguirlos. Y sabes, claro, tenemos que seguir nosotras sujetas al esposo, a sus decisiones. Pero ojo, si esa decisión no es contraria a lo que Dios quiere, si tu marido, por muy mujer sujeta, que nos dice la Biblia, ¿no? Que seamos, la decisión que va a tomar es una ruina, es contraria a Dios, Dios eso no quiere que lo hagamos. No podemos excusarnos nosotras también, es que como lo decido yo, les digo, no, vuelvo a decir, si no es algo que Dios aprueba. ¿Sí?
Dios por encima de todo. Siempre. Es verdad que la mujer tiene que estar sujeta. Mm. Y si es alguien inconverso, tienes Primera de Pedro, capítulo 3, donde dice que la mujer que es convertida y su marido no convertido la gane con el ejemplo, ¿vale? Así es. No aprobamos el divorcio, no aprobamos para nada de ningún sentido si creemos en la restauración y creemos en que Dios es capaz de hacer cualquier cosa, tocar el corazón de tu esposo, de tu esposa y de tus hijos. Hay un Dios que es el materialismo. Es increíble ver hoy en día dentro de la juventud cómo tienen que tener los últimos modelos de teléfono, los últimos ordenadores. No puedes tener unas zapatillas de deportes o una ropa de cualquier marca. El materialismo es un Dios terrible que ocupa el corazón y nos hace de verdad ávaros, desagradecidos. Hoy en día le vas a alguien con cualquier regalo y cuidado, si no vale lo que tiene que valer o no es la marca, no se lo van a poner, te lo van a despreciar, sobre todo también dentro de la juventud, porque no son agradecidos. Hay que agradecerle a Dios por lo que tenemos y no podemos tener. Y sabes, es tan grande ese Dios del materialismo que te acabas endeudando. Y te endeudas y sufres. Y gente se mete en depresión por deudas porque se dejaron dominar por este Dios que es el materialismo que ocupa muchas veces el trono de Dios en nuestro corazón. ¿Y qué decimos de las amistades? Idolatramos amistades. Nuestros amigos, con ellos nos vamos donde sea. Mal dicho, al mismo infierno si hace falta, se suele decir, ¿no? Y como yo... Sí, al mismo infierno, está bien dicho. Vale. Porque como sea un amigo claro, que no es de Dios, te arrastra. Te lleva al mismo infierno, está bien dicho. Te arrastra. Y hay amistades que vemos, ¿no? Que se tienen tanta idolatría que si esa persona está haciendo mal, si esa persona está mintiendo, la otra lo encubre. La otra lo tapa porque ama tanto. Hombre, ¿cómo le voy a descubrir? ¿Cómo le voy a...? No, tú tienes que denunciar el pecado. Amistades también muy peligrosas entre hombre y mujer, porque igual una mujer empieza a idolatrar, a admirar al esposo de la amiga, al líder de la iglesia, ¿no? O al revés, un hombre mira, es que esa esposa sí que es sujeta. Es que la esposa de mi hermano es así que es una mujer de Dios, una ama de casa. Y empiezan a admirarla, se convierte en idolatría y puede incluso caer en una infidelidad. Sí, no solamente hay desórdenes sexuales dentro de la Iglesia Católica, como he sabido un montón de casos, ¿no? A lo largo de la historia, sobre todo, pues bueno, con personas de una edad que no se debe. Pero dentro de la Iglesia protestante también hay muchísimos casos de desorden sexual, porque no hay límites. Un hombre muy difícil que se quede solas con una mujer y empiecen a entablar una amistad con una confianza tremenda y no pase algo. Es muy difícil. ¿Sabes? Ha habido matrimonios que se han roto dentro de la iglesia porque le has dado una confianza a una mujer que no es la tuya o a un hombre que no es el tuyo y empiezas a chatear y empiezas a contarle cosas que no debes y empiezas allí a conectar de una manera que no debes, empiezas a borrar mensajes que no debes, abres la puerta al infierno y cuando te das cuenta esa admiración se convierte en fornicación. Así, en adulterio. No, pastor, pero yo no he llegado a adulterar, no he hecho, no, cuidado, que el que piensa con la mente en otra persona que no es su esposo o su esposa está adulterando. Todo empieza ahí como por un pensamiento, ¿no? Es decir, ¿y por qué mi marido no es así como él con la suya? ¿Y por qué mi mujer no? Fíjate cómo la atiende al marido. Cuidado con la admiración hacia las personas, esa idolatría, cuidado. Tienes que tener cuidado. Yo siempre aconsejo que un hombre y una mujer que estén solos mucho tiempo en sitios cerrados, en un hogar, en una casa, que no sean matrimonio, cuidado. En 20 años de ministerio que llevamos hemos visto tantas relaciones rotas por esto, tanto sufrimiento. Tú puedes hacer lo que quieras, pero es muy delicado, porque el hombre y la mujer se atraen.
Y más cuando lo coges de consejero o de consejera. ¿Tú quieres un buen consejo, hombre? Busca un hombre. ¿Quieres un buen consejo, mujer? Busca una mujer. ¿Qué decimos, Nene, tú y yo siempre, ¿no? Es algo que enseñamos ya a los jóvenes. Es algo que enseñamos porque, bueno, aprendimos, ¿no? Desde jóvenes lo mismo, ¿no? Mira, un hombre y una mujer, y ahora igual me pueden caer palos, ¿eh? Y podéis criticarlo en casa, pero bueno, es mi experiencia, yo hablo de mi experiencia, que es con la que más autoridad, ¿no? Puedo decir, un hombre y una mujer, ¿qué, Nene? No pueden ser amigos. No pueden ser amigos. En el concepto de, entiéndeme, Sí, de amistad, como es. lo que es la amistad, Eso la es. profundidad de la amistad. Vamos a quedar a tomar un café, vamos al gimnasio juntos. Eres mi confidente, No mi pueden consejero. ser amigos. Al final, uno de los dos acaba confundiéndose. Y algo que decía el pastor, muy importante, ¿no? Dice, bueno, la iglesia no solamente pasa estas cosas, ¿no? Las iglesias católicas también pasa, las evangélicas. Y hay alguno por ahí que nos estará viendo, que se regocija, que igual no es cristiano y dice, también, ¿no? Pecadores, ¿no? O no, o un cristiano que dice, ¿cómo puede ser? Eso no nos puede pasar a nosotros, sí. ¿Y sabéis por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios escogió a lo vil y lo menospreciado. Es decir, nosotros que somos escogidos así, que somos escogidos por Dios, ¿qué nos escogió? ¿Por santos? No, no somos santos, al revés. Nos escogió de lo malo, de lo más malito que había por ahí, los más pecadores, estamos aquí. Entonces, cuando nosotros nos despistamos y no estamos llenos del Espíritu Santo y no tenemos una comunión, conexión, comunicación con Dios, una relación personal con Dios en el día a día, ¿qué es lo que sale de nosotros? Lo vil y lo menospreciado, por lo cual metemos unas meteduras de pata tremendas. Es así. Mucha gente usa estos argumentos para no venir a la iglesia. Pero es que tú no vienes a la iglesia por el ser humano. ¿Cuál es la motivación por la cual vienes a la iglesia? No, yo no voy a la iglesia porque allí hay mucha hipocresía. No, yo no voy a la iglesia porque allí hay mucho falso. No, yo no voy a la iglesia porque... Pero sin embargo vas al trabajo que está lleno de hipócritas y de falsos. Y vas al gimnasio que está lleno de hipócritas y de falsos. Y vas con la gente del mundo que, bueno, el ser humano tiene una lucha entre la carne y el espíritu. Y dentro de la iglesia pasa, somos pecadores. Es así, no lo justificamos. Sino tenemos que denunciar el pecado, pero tenemos que luchar. Y Pablo, también lo decía, también Pablo es un falso. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y ahí él estaba luchando. Por lo tanto, ven a la iglesia por Dios, porque le tienes que adorar al único y verdadero Dios, porque esto es la idolatría, es poner cualquier cosa, da igual la forma, es poner cualquier cosa antes que a Dios. Por lo tanto, yo tengo que preguntarte hoy, ¿hay algo en tu vida que esté ocupando el lugar de Dios? Pues a partir de ahí tenemos que ser tajantes y cortarlo. Y decir, Señor, te pido perdón, porque solamente tú eres digno de toda adoración. Porque sin darme cuenta he adorado a Satanás. Porque sin darme cuenta me he puesto yo en el trono y me he adorado a mí mismo. Hoy lo entrego todo a ti, Dios. Y así nosotros podemos hoy recibir la misericordia de Dios que son nuevas cada mañana. Usa el arrepentimiento y el perdón para ponerte a cuentas con Dios. Así que bueno, hoy es un poquito lo que hemos querido hablar de la idolatría, aprovechando estas fechas, Peque, de hacer entender que Dios es un Dios celoso, que no comparte su gloria. El único merecedor de toda gloria, de toda honra y el único que puede ocupar todo nuestro corazón. Así es. Así que bueno, nos despedimos esta semana y... Hasta la siguiente. Hasta la siguiente. Y nada, muchas gracias por haber estado hoy conmigo de nuevo. Es un gozo que juntos, como matrimonio, podamos llevar esta semilla de fe a los corazones que ven este podcast. También agradecemos a Jarvis, que ha estado con nosotros en el control técnico, haciendo posible que también este programa, esta serie, se pueda realizar. Así que nada, nos vemos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Que Dios os bendiga.